A continuación les presentamos una nueva edición del audioblog oficial de la Fortaleza de la Soledad, Leyendo Cristales. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas de la Fortaleza de la Soledad a una nueva edición de nuestro audioblog oficial, Leyendo Cristales. Les saluda Roberto Chavarría Leitón y estamos de nuevo por acá para compartir con ustedes un nuevo tema. El próximo 26 de junio de este año se va a estrenar la siguiente película en el DCU de James Gunn, que viene siguiendo, digamos, la historia desde la película Superman y Peacemaker y todo este rollo que ha creado James Gunn para el universo de DC, que recién inició el año pasado con la película Superman. Pues con el inicio de todo este universo nos hemos dado cuenta que James Gunn está muy metido con todo lo que tiene que ver con Superman, ¿verdad? Y hemos visto obviamente al Hombre de Acero, vimos a Krypto, vimos muy brevemente a Supergirl, y se nos anunció que para el próximo año, para 2027, vamos a tener una nueva película de Superman que se llama Man of Tomorrow. El asunto es que viene como muy pegado, muy arraigado a Superman desde el inicio. Entonces, pues el siguiente capítulo de toda esta construcción en el cine es la película Supergirl, que, como les digo, se va a estrenar el 26 de junio de 2026. Y a pocas semanas ya de que se estrene esta película, pues queremos conversar un poco sobre el cómic que lo inspira, la historia que podría tener esta película, bien dado esta inspiración, dada esta influencia. Entonces, pues queríamos conversar al respecto. No sin antes, por supuesto, hacer un muy pequeño detalle, ya esto lo habíamos hablado en otra edición de Leyendo Cristales hace un par de años, sobre Supergirl en general. Supergirl es un personaje muy importante en el mundo de DC y en la familia de Superman. Ya han habido versiones, ya han habido historias contadas, muchas con un tono pues diferente una de la otra, pero en general la idea es la misma. Es la prima de Kal-El, que viene de Krypton, que llegó bastante después que él, pero más joven que él. Entonces da para ver cómo un personaje que tuvo un mayor crecimiento en otro planeta como Krypton se adapta a un planeta como la Tierra. Y pues ya eso es un asunto que en general el personaje tiene. Para empezar a hablar de Supergirl hay que hablar de la primera aparición de Supergirl, que fue en el Action Comics número 252 de mayo de 1959. Fue creada por Otto Binder y Al Plastino. Es la prima biológica de Superman enviada desde Krypton en una nave separada poco antes de la destrucción del planeta. Su nombre kryptoniano es Kara Zor-El. Su misión era cuidar a Kal-El, pero su nave quedó atrapada en la zona fantasma o llegó tarde a la Tierra, según la versión, haciendo que su primo ya fuera un adulto cuando ella llegó. A lo largo de las décadas, Kara ha representado mucho más que la versión femenina de Superman. Es el símbolo de la pérdida, la adaptación y la búsqueda de identidad. Ella recuerda el mundo que Clark apenas conoció y carga con el trauma de haberlo visto morir, lo que hace más emocional y humana que su primo. Entre 1959 y 1985, o sea en el Silver Age, la chica de acero vive en secreto como Linda Lee Danvers. Es alegre, optimista y vive aventuras ligeras en Supergirl y Adventure Comics. Mientras que para la época de Crisis on Infinite Earths de 1985, Kara muere heroicamente enfrentando al Antimonitor, sacrificándose para salvar el multiverso. En la era post-crisis de 1986 a 2004 no existe la Kara Zor-El original. En su lugar aparecen otras Supergirls, como Matrix, una proyección biológica creada por Lex Luthor, y Linda Danvers, que fue fusionada con Matrix, dando origen a otra versión angelical de Supergirl. El regreso de Kara Zor-El, que se dio en el año 2004, se dio en los cómics Superman Batman del número 8 al número 13, donde marca su retorno definitivo como la verdadera prima kryptoniana. Desde entonces ha tenido varias etapas importantes en los Nuevos 52, Rebirth e Infinite Frontier. Supergirl, Woman of Tomorrow de 2021
fue escrita por Tom King y muestra a una cara más madura, solitaria y viajera en una historia introspectiva y de venganza que redefine su legado. De este cómic vamos a hablar bastante más adelante sobre su historia y lo que viene en estos cómics de Tom King, que básicamente inspiran la película de este año, aunque no va a ser una copia al carbón de esa historia. Entonces, pues ya lo vamos a ir viendo. La próxima película, como dijimos, se va a estrenar en junio próximo, y pues como ustedes sabrán, no es la primera entrega de Supergirl, ni en televisión, ni en cine animado. Es una de las ya tantas que han habido, y vamos a recordar un poco a las anteriores. Por ejemplo, en el año 1984 se dio la primer película en live action de una superheroína, como el caso de la película Supergirl, que fue protagonizada por la actriz Helen Slater. La primera y única película centrada completamente en Kara Zor-El hasta ahora. Era un spin-off del universo de Superman de Christopher Reeve, aunque no tuvo éxito comercial, con el tiempo se volvió de culto. Luego, la segunda versión de Kara en cine y televisión se dio en la televisión precisamente, en la serie Smallville. Más o menos allá por el año 2007, la actriz Laura Vandervoort aparece desde la 7ª temporada como la prima kryptoniana de Clark. Su versión es más rebelde y directa, pero muy querida por los fans. Una interpretación bastante original de Laura, de Kara Kent, le decían en la serie. Luego, tal vez la más importante que ha existido hasta el momento, es la versión de televisión de Supergirl entre 2015 y 2021, que fue protagonizada por Melissa Benoist. La serie de la CW es parte de la Arrowverse, en donde Kara Zor-El se establece en National City, tratando de equilibrar su vida humana con su papel como heroína. Incluye múltiples versiones alternas, como Red Daughter, Power Girl, etc. Y como les digo, probablemente la versión más importante de Supergirl que se ha dado hasta el momento, por supuesto. Luego, para el año 2023, la actriz Sasha Calle interpretó a Supergirl en la película de Flash. Una Supergirl alternativa, por decirlo así. Primero, fue la primera Supergirl latina en la historia del cine. Su versión proviene de una línea temporal alterna donde ella, en lugar de Kal-El, es la que llega a la Tierra y es prisionera del gobierno. Yo me atrevo a decir, y la voy a defender siempre, que fue una muy buena interpretación. A mí me gustó mucho la Supergirl de Sasha Calle. Creo que la hizo bastante bien. Se veía muy bien, muy bonita y muy heroína. Sin embargo, su historia lo que termina haciendo es confirmar el porqué, la importancia de Superman de Man of Steel. Y creo que esa es la nota más alta de esta Supergirl en esta historia de The Flash, que como ustedes saben no fue una película ni medianamente exitosa en el cine y dio al traste con mucho de lo que estamos viviendo hoy en día. Cosas importantes de notar, que por ejemplo Helen Slater, la Supergirl de 1984, apareció luego como Elisa Danvers, la madre adoptiva de Kara en la serie de Supergirl, lo cual fue un muy bonito guiño, aparte de que también apareció en Smallville como la madre de Kal-El, Lara, en varios capítulos de la longeva serie. Laura Vandervoort también hizo un cameo en la misma serie como Índigo, que es una versión de Brainiac, una villana cibernética. Luego de eso también hemos tenido una serie de versiones animadas muy importantes de Supergirl. Por ejemplo, entre los años 90 y 2000, en la serie de Superman de Animated Series, entre el 96 y el 2000, hubo una versión muy influyente. No era Kara técnicamente de Krypton, sino de Argo City, un mundo hermano, y ella era mucho más impulsiva y emocional. Y reaparece en Justice League Unlimited, donde se va al futuro con la Legión de Superhéroes. Aquí la vemos incluso hasta con un uniforme diferente y toda la cosa, lo cual fue bastante interesante. Luego, una de las versiones más importantes, que fue en la película animada Superman Batman Apocalypse de 2010, en donde su voz fue interpretada por Summer Glau, la adaptación directa del cómic Superman Batman Supergirl de Geoff Love y Michael Turner.
y presenta su llegada a la Tierra y su conflicto con Darkseid. Esta película animada, aunque es muy buena, desdichadamente no adapta completamente el cómic, la historia del cómic como fue hecha originalmente por Jeff Loeb. Sencillamente hicieron una readaptación ahí con muchas cosas importantes de la historia, pero parte de la clave de la importancia de esta historia, que obviamente la centraron en Supergirl, se pierde. Entonces es bastante triste para nosotros, porque fue una muy buena película, una continuación de Superman Batman Public Enemies, pero que desdichadamente no terminó de adaptar toda la historia como nos hubiera gustado. Otra de las versiones más importantes e interesantes se dio en 2013, que fue con la película llamada Superman Unbound, que fue una adaptación del cómic de Geoff Johns de Superman Brainiac, en donde Supergirl ya está en la Tierra y tiene que enfrentarse de nuevo a la destrucción del mundo debido a que Brainiac está invadiendo. Entonces, en esta película fue interesantísimo cómo ella tiene que recordar lo que sucedió y pues evidentemente crea toda esa historia de background de la destrucción de Krypton. De hecho, también esa historia de alguna manera también fue semi adaptada para el juego de Injustice 2, especialmente en su historia inicial, donde vemos como también Brainiac hace una invasión a Krypton, es responsable básicamente de su destrucción y luego invade la Tierra. Lo que pasa es que estamos en el mundo de Injustice, en donde Superman no es el mismo Superman, etc. Entonces, esta película animada de Superman Unbound fue una muy buena adaptación del cómic de Geoff Johns. Igual le faltó, por supuesto, no fue completamente perfecta, pero fue un buen intento y fue muy bien recibida realmente como película animada. Luego tenemos que hablar de la serie animada en dos versiones de DC Super Hero Girls, que estuvo desde el año 2015 hasta más o menos el año 2023. Era una versión más ligera, adolescente, extrovertida y rebelde, pensada para nuevas generaciones, y que gustó mucho. Tanto la versión original, que era más como muñequita, luego a la versión ya más parecido a los dibujos y a los trabajos que hacía Lauren Faust para Cartoon Network. Entonces, esta serie también fue algo muy importante, con Supergirl siendo personaje principalísimo en esta serie, y que estuvo básicamente 8 años en el aire, en Cartoon Network sobre todo. Eso también fue muy importante para el personaje de Supergirl. Y quizá la última y más importante adaptación animada que ha habido de Supergirl fue en la película de 2023, Legion of Superheroes, donde Kara es un personaje importantísimo también en esta historia, y que pues la vemos junto a la Legión de Superhéroes en una de sus facetas que también se vio en los cómics y se vio en otras adaptaciones. Así que sí, esa ha sido Supergirl hasta el día de hoy. Ahora bien, tenemos que hablar de la producción que está ahorita en camino. La producción de Supergirl, que técnicamente no se llama Woman of Tomorrow, aunque la hemos conocido de esa manera desde entonces. Supergirl es una próxima película estadounidense de superhéroes basada en el personaje homónimo de DC Comics y está dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, y constituye la segunda entrega del universo DC o el DCU. Millie Alcock es la protagonista junto con Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz y Emily Beckham. Y la historia sigue a Kara Zor-El o Supergirl, quien emprende un viaje por la galaxia impulsada por un deseo de venganza. James Gunn y Peter Safran de DC Studios se desempeñan como productores. El desarrollo del proyecto comenzó en agosto de 2018, cuando el estudio propuso una película centrada en Supergirl dentro del universo extendido de DC. El personaje apareció por primera vez en The Flash
interpretado por Sasha Calle. Los planes cambiaron tras la llegada de Gunn y Safran a la dirección de DC Studios en octubre de 2022. En enero del año siguiente, el estudio anunció una nueva adaptación inspirada en la miniserie de cómics Supergirl, Woman of Tomorrow. Eso es por eso que se conoce de esa manera esta película. Escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely. Nogueira asumió el guión en noviembre de 2023 y Alcock obtuvo el papel en enero de 2024 para debutar en el primer filme del DCU, Superman, de 2025. Gil Spice se incorporó como director en mayo del mismo año. La filmación tuvo lugar entre enero y mayo de 2025 en Warner Bros. Studios Leavesden de Londres y Escocia. Warner Bros. Pictures prevé estrenar Supergirl en Estados Unidos el 26 de junio de 2026 y formará parte del capítulo 1 de Dioses y Monstruos, la fase inaugural del DCU. Por supuesto que cuando ya se estrene la película, cuando ya la vayamos a ver, pues vamos a hacer una crítica al respecto, vamos a ver cómo le va en la taquilla, cómo le va con la crítica, y si este universo ya de DCU, de James Gunn, ya va tomando forma para algo más grande en el futuro, que eso es lo más importante en este momento. Kara Zor-El celebra su 21º cumpleaños mientras viaja por la galaxia junto a su perro Crypto. Durante su travesía conoce a la joven Ruthie Mary Knoll y presencia una tragedia que le impulsa a emprender una búsqueda marcada por la venganza. Evidentemente, Superman aquí es muy diferente a Supergirl, y eso es algo que me gustaría mencionar rápidamente porque ya lo conversamos, no solamente cuando hablamos de Supergirl como tal, sino también de la serie de Supergirl de entre 2015 y 2021. Y es que Supergirl no es Superman en falda. La historia de Supergirl siempre ha sido diferente, siempre ha sido bastante más arenosa o algo más visceral incluso. Porque Supergirl tiene una crianza muy diferente a la de Clark Kent. Entonces, esta historia tiene esa diferencia, ¿no? En donde muchos, desgraciadamente, por la serie de Supergirl, digo desgraciadamente, se llevaron una muy diferente percepción de lo que Supergirl es. Porque Supergirl difiere mucho al de la serie de 2015. En donde de por sí ya se habían tomado historias de Superman y se habían adaptado para que fueran de Supergirl. Entonces, no, Supergirl no es Superman en su versión femenina. Es un personaje muy diferente. Y a mí personalmente me gusta pensar que es un complemento de lo que pudo haber sido Superman de no tener su crianza. Probablemente hubiera siempre sido un buen personaje, pero Supergirl aquí nos muestra que tiene más coraje y piensa menos un poco las cosas, analiza menos las cosas de cómo lo haría Clark Kent. Entonces, me parece importante el personaje de Supergirl en ese aspecto. Les voy a contar algo más sobre la producción, lo cual es muy interesante. En agosto de 2018, Warner Bros. Pictures contrató a Oren Uziel para desarrollar un guión basado en la heroína de DC Comics. En ese periodo, Warner Bros. Y DC Films buscaban revitalizar el universo extendido de DC, el DCEU, tras una serie de tropiezos críticos y financieros. Aunque el proyecto aún no se encontraba en una etapa inicial, el estudio expresó su intención de que una directora encabezara la película. El renovado interés en Supergirl impulsó a la compañía a reconsiderar la presencia de Henry Cavill como Superman Clark Kent, papel que el actor había interpretado desde El Hombre de Acero. Pese a la incertidumbre sobre su continuidad, Cavill manifestó públicamente su deseo de volver a interpretar al personaje. Warner Bros. Pretendía iniciar la producción de Supergirl a comienzos de 2020, pero la pandemia de COVID-19 interrumpió los preparativos y detuvo el avance del proyecto. En febrero de 2021, Sasha Calle obtuvo el papel de Supergirl en The Flash y firmó un acuerdo para participar en futuras producciones del DCU. El estudio incluyó Supergirl entre sus posibles estrenos de 2022 o 2023, pero en abril de 2022 la fusión entre Discovery Inc. y Warner Media dio lugar a Warner Bros. Discovery, bajo la dirección del presidente y director ejecutivo David Zaslav. La nueva administración anunció una reestructuración de DC Entertainment y emprendió la búsqueda de un líder creativo con un papel equivalente al de Kevin Feige en Marvel Studios. Según la periodista Tatiana Siegel de Rolling Stone, el proyecto de Supergirl perdió prioridad tras el cambio corporativo y fue cancelado sin anuncio público. A finales de octubre, James Gunn y Peter Safran asumieron la dirección de la recién creada DC Studios como copresidentes y directores ejecutivos.
En su primera semana al frente del estudio convocaron a un equipo de guionistas con el propósito de diseñar un plan narrativo a lo largo del plazo de 8 a 10 años para el DCU, concebiendo como un reinicio parcial del DCU. Y es ahí donde presentaron los primeros proyectos de este universo como parte del capítulo 1 Dioses y Monstruos, entre ellos figurando una adaptación cinematográfica de la miniserie de cómics Supergirl, La Mujer del Mañana, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely. Esta parte del desarrollo de toda esta producción de Supergirl que vamos a ver en unas cuantas semanas, sencillamente es también el resultado de tropiezos del personaje en el antiguo DCEU. De hecho, como les narré, se pretendía traer a Supergirl porque por alguna extraña razón, y aunque todavía hay gente que no comprende que no fueron James Gunn y Peter Safran los que echaron a Henry Cavill, sino que fue Warner, la corporación como tal, la que decidió que no querían seguir por ese lado, por ahí va el asunto, pues sencillamente lo que querían era sustituirlo con Supergirl, para tener un personaje super más tiempo. Pero resulta que se vino el COVID, que las películas que estaban saliendo no estaban pegando. Se trató de poner a Supergirl en la película de Flash y hasta cambiaron el final, porque el final, cuando vemos en la parte en donde Barry se topa con Bruce Wayne, que no es Bruce Wayne, resulta que aparecía Supergirl como la heroína del mundo, y eso se borró, eso se quitó, porque de alguna manera dijeron que no querían dar algo que no pudieran cumplir en un futuro. Y lo mismo pasó con escenas de Superman que supuestamente iban a filmar con Henry Cavill y no se filmaron porque no querían darle a la gente algo que no pudieran cumplir. Y para desgracia de todos nosotros, un año después se vino el asunto de Black Adam, donde Dwayne Johnson llevó a Superman con Henry Cavill y nos prometió a todos que volvía, y ya estaba fuera de todo proyecto. No quiero defender y no soy defensor de James Gunn. La verdad es que me parece alguien más que nada más va a estar de paso por ahí. Sencillamente poner las cosas como son. O sea, no fue culpa de ninguno de ellos el que Henry Cavill no estuviera. Como ven, ya desde antes estaban sacando a Henry, y de antes ya había estado afuera. Entonces íbamos a tener una película de Supergirl antes, pero se vino todo lo que se vino, todo el boom boom del COVID, todo el asunto de que el DCU terminó estrellándose contra un iceberg, así al tipo Titanic, y se hundió, y pues se reinició todo, y ahora tenemos una nueva Supergirl en Millie Alcock, que es básicamente la historia de todo lo que sucedió con esta producción. Hablando ya de lo que es esta producción, pues obviamente vamos a darle la ficha, que está dirigida por Craig Gillespie, la producción de James Gunn, Peter Safran, escrito por Ana Nogueira, basada en Supergirl, La Mujer del Mañana de Tom King y Bilquis Evely, la fotografía de Rob Hardy, y está protagonizada por Millie Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz y Emily Bickham. Esta película se estrena el 26 de junio de 2026, producida por DC Studios de Warner Bros. Pictures, entre otros datos importantes que vamos a seguir, como les digo, cuando se estrene la película, vamos a seguir muy muy de cerca. Ahora nos toca hablar del cómic que inspira a esta historia. Por eso es que desde hace tiempo se viene hablando de que la película se había llamado Supergirl Woman of Tomorrow por esa razón, por la inspiración de la miniserie de 8 números escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, que comenzó en junio de 2021 y se centra en la misión de Kara Zor-El en el espacio con la ayuda de Krypto, y está narrada desde la perspectiva del nuevo personaje Ruthie Marinol, una chica alienígena a la que Kara conoce y que busca justicia por la muerte de su padre a manos de Krem de las Colinas Amarillas. El último número de la serie se publicó en febrero de 2022. Susana Polo de Polygon comentó que con el número final de Supergirl Woman of Tomorrow pudo afirmar sin duda que este cómic es una pasada de principio a fin,
con una estética que recuerda a Sandman y que integra a la perfección en una aventura espacial protagonizada por Supergirl y una valiente joven espacial. Lo mejor que ha hecho Tom King desde Mr. Miracle y Birgit Sevely no para de sorprender en cada página. Supergirl Woman of Tomorrow fue nominada al premio Eisner en el año 2022 a la mejor miniserie. Así de importante fue. En esta historia, Kara Zor-El viaja a un lejano mundo del Sol Rojo acompañada por Krypto para celebrar su 21º cumpleaños yendo a un bar y emborrachándose. Cerca de su mesa, una niña llamada Ruthie Marinol intenta contratar a un mercenario para matar al asesino de su padre, un agente real llamado Krem de las Colinas Amarillas. Sin embargo, el mercenario simplemente roba la valiosa espada de Ruthie y se dirige a la salida. A pesar de su estado de embriaguez y debilidad, Kara golpea al hombre y le devuelve la espada a Ruthie. Ruthie comienza a seguir a Kara, intentando contratarla como asesina, pero Kara no quiere involucrarse en un acto de venganza. Sin embargo, Krem, alertado por el mercenario de que Ruthie lo buscaba, les tiende una emboscada. Dispara a Kara y Krypto con su arco y flecha, pero huye al darse cuenta de que Kara lo supera con creces. Kara por accidente termina dentro de su nave que estaba programada para despegar. Mientras su nave vuela hacia el espacio, Kara lleva a Ruthie y a Krypto a un médico antes de desmayarse. Al recobrar el conocimiento, descubre que Krypto ha sido envenenado por las flechas de Krem y que necesita una muestra del veneno original para salvar al perro. Kara apenas recuerda el rostro de Krem, así que acepta la oferta de Ruthie. Mientras ambas chicas persiguen a Krem por la galaxia, Ruthie descubre la verdadera naturaleza de Supergirl. Cada capítulo transcurre en un escenario o planeta diferente, al estilo de True Grit, mezclado con la balada de Hilo Jones, y cada uno concluye con el cierre de un arco narrativo. Desde el enfrentamiento de Supergirl con un dragón que ataca la nave de pasajeros en la que viaja ella y Ruthie de regreso a un sistema solar amarillo, hasta el descubrimiento de que Krem se ha aliado con un grupo de piratas llamados los Bandidos, una raza sanguinaria que siembra el terror en el espacio, visitando mundos solo para cometer genocidio y saquear sus recursos. Tras finalmente dar con Krem, Supergirl y Ruthie quedan varadas en el planeta Barrington, un mundo diseñado para castigar a Superman, con un sol verde y monstruos después de que Krem usara un portal mágico abierto con la sangre que derramó por los bandidos. Kara se ve obligada a sobrevivir durante 10 horas con Ruthie a su cuidado, en una forma brillante de demostrar la resistencia de Supergirl y la fortaleza y valentía de Ruthie al defenderla. Pero cuando un monstruo ataca, Ruthie solo cuenta con una espada y largas amenazas. Tras escapar por poco de los dinosaurios y del sol kriptonita al atardecer, Supergirl logra alcanzar de nuevo a Krem, quien desata un arma indestructible que la persigue. Mientras corre por el espacio, Ruthie relata la historia del origen de Supergirl, que era una adolescente durante la destrucción de Krypton y no solo presenció la muerte y la devastación antes de la evacuación, sino que también sufrió el lento deterioro y la muerte de su madre en la ciudad flotante. Luego estuvo al frente de la reconstrucción para defender la ciudad de la radiación hasta que, cuando todo estaba perdido, se despidió de su padre, quien la envió a la Tierra en una cápsula de escape. Por supuesto que aquí estamos contándoles lo que el cómic dice, lo que el cómic, la historia de cómic fue revelado. Pero personalmente creo que esta historia no se va a adaptar al 100% por varias razones. Aunque sí tenemos una serie de personajes que concuerdan con los que están en el cómic, pues hay uno en especial del cual no les hablé y no les hablé al propósito, que cambia toda la perspectiva. Y es el personaje de Jason Momoa, el antiguo Aquaman del DCU, que va a interpretar al personaje Lobo. Lobo no aparece en la historia de Supergirl Woman of Tomorrow. Pareciera que va a ser un asunto interesante de ver, pero ya con solo eso nos damos cuenta que la historia no es calcada y que va a ser una adaptación. Yo me atrevo a decir que la historia van a contar una parte de esa historia y que lo demás lo van a adaptar a lo que ya quiere moldear James Gunn del universo de DC. Porque primero, para hacer una historia como esta, yo creo que se ocupan un par de películas, unas 2 o 3 películas. La historia es larga y la historia es compleja. Entonces,
Para hacerla de esa manera, pues se necesitaría mucho más. Siento que van a adaptar algunas partes y que esas partes son las que nos van a llevar a una aventura de Supergirl y terminará en el universo que se está contando. De hecho, otro personaje que va a aparecer muy probablemente en esta película es Superman mismo. Y Superman no aparece tampoco en Supergirl Woman of Tomorrow. Así que está sirviendo como un puente, como un enlace del personaje. A mí me queda también otra duda, porque por ejemplo, vimos al final de la película Superman donde Supergirl aparece con esa gabardina larga, ¿verdad? Que se parece mucho a la que lleva en el cómic. Por lo menos a mí me deja la duda de si eso pasa antes de esta historia de Supergirl o si pasa después. Porque aunque se va con Krypto, puede ser que la historia sea antes y no veamos a Krypto, o que la historia sea después y pase todo lo que les conté del cómic original. Está por verse, ¿verdad? Por supuesto. Ojalá al final y al cabo que sea una buena historia, que esté bien adaptada. Pero entendiendo un poco por el sentido que quiere llevar James Gunn la historia del DCU, yo creo que no va a haber mucha trama de explicación extra. Creo que va a ser algo bastante straightforward, algo muy directo. Pasó esto, llegó, lo de la espada, lo de Ruthie, etc. Pero creo que no va a haber un desarrollo completo de todo, sino que lo vamos a ver en alguna aventura donde vamos a encontrar al lobo, donde nos vamos a topar en algún momento con Superman y nos va a llevar a la continuación del universo que está montando James Gunn para el DCU. Porque si no, no tendría mucho sentido. Y no creo que vayan a hacer una película con demasiado desarrollo, porque ya vimos que en su primer película de Superman no fue así. La película explica cosas, muestra cosas y ya. No hay un trasfondo muy grande al respecto. Y nos deja con lo que estamos viendo en pantalla. Entonces me da la impresión, y eso es algo muy propio, que lo que vamos a ver es una aventura. Alguna situación en la que Supergirl se mete y luego aparece Superman con Krypto. Incluso puede ser hasta antes de la historia de cómo llegó Krypto, ¿por qué no? Al cuidado de Superman, porque no puede ir por ahí la historia. Tal vez va por ahí la historia. Me inclino más por eso a que sea una historia después de Superman. Pero bueno, nos podemos equivocar, evidentemente. Es una conjetura mía, no tengo pruebas de nada. Pero me parece que debería ir por ahí. O me parecería que debería ir por ahí. El asunto es que la película de Supergirl está muy inspirada, o está inspirada, en este cómic, en esta historia, que definitivamente ha sido una de las mejores de Supergirl en mucho tiempo. Fue creada con muchos detalles. El dibujo es precioso. Yo se los quiero recomendar a todo aquel que quiera ver un cómic de Supergirl y no aburrirse, porque la historia es entretenida, es interesante, es hasta detectivesca de alguna manera. Vean este cómic, léanlo, Supergirl Woman of Tomorrow, y nos va a ayudar para llegar a la película y ver qué agarraron de este cómic finalmente y saber cómo están adaptándose para lo que viene del DCU. Todavía es poco lo que hemos visto, evidentemente. Creo que va a ser algo interesante de ver. No sé si va a captar al público como lo hizo Superman. Yo tengo unas ciertas dudas al respecto. Especialmente si la película cambia de tono. Por eso que creo que no va a haber mucho cambio en cuanto a lo que vimos de Superman, con sus chistes, con sus partes jocosas, con sus partes interesantes, en esta película de Supergirl, porque al cambiar el tono de una a la otra puede ser que la gente pierda el interés. Pero sí creo que tiene un potencial si se hace de una buena manera. A mí lo que más me interesa de esta película es que podamos ver finalmente a una Supergirl que sea la mejor adaptación del personaje como tal, porque aún no lo hemos visto. Si bien es cierto, la película de 1984, bueno, no es un
un manantial de rosas ni de virtudes, pero es una película entretenida. Esa Supergirl tampoco es la Supergirl de los cómics, más allá de su outfit. La Supergirl de Smallville tal vez se parece un poco más, pero al final termina siendo un personaje que se adelanta al tiempo. Básicamente Supergirl aparece antes que Superman, entonces no tiene mucho sentido en el universo de Superman, en el mito. Y lo mismo podemos decir de la serie Supergirl, que la serie Supergirl fue adaptada completamente a que fuera un Superman femenino, con historias, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, que no fueron escritas para el personaje, pero se le adaptaron. Yo le doy un poco más de mérito a la Supergirl de Sasha Calle, que sí es bastante más temperamental, sí es bastante más viscerosa, pero que no se terminó de desarrollar bien. Y eso es una lástima, porque el personaje tenía también mucho potencial, aparte de que estaba adaptado de una manera tal que fue muy interesante, pero desgraciadamente la pusieron en una película como un personaje secundario, hasta terciario podríamos decir, en donde su importancia se reduce a que se enfrente a Zod y pierda una y mil veces, y por eso a Barry le pasa lo que le pasa. Tengo mucha fe de que esta película nos la adapte mejor, como digo, y podamos ver a un personaje más parecido a lo que se fue desarrollando con el tiempo, porque hay que ser claros, cuando fue creada por Al Plastino y Otto Binder, no fue creada tampoco con esas características que conocemos hoy de Supergirl, sino que también fue pensada como un Superman en falda. Y le pasó lo mismo que a Superboy, que al carecer de sentido, pues la fueron sacando, y a Superboy también, hasta que al tiempo lo pudieron adaptar de una manera que tuviera más sentido, como en La Legión, por ejemplo. Hablo del caso de Superboy. Y lo mismo pasa con Supergirl, en la que está ahí, pero su forma y su manera de comportarse no es la de Superman. Ella tiene otro tipo de background para ser como es. Yo sinceramente espero que sea un éxito. No sé, con todo lo que ya hemos visto, si lo va a hacer. Yo quiero que sí, pero es difícil adaptar un personaje, sobre todo femenino. Y ya tenemos varios antecedentes un poco tristes de donde el personaje, aunque fue bien adaptado, después perdió el norte y ya la gente no le gusta, o del todo no fue adaptado correctamente. Muchos ejemplos existen y terminan haciendo de los personajes femeninos solamente personajes secundarios. A mí eso no me parece para nada correcto, y creo que se les tiene que dar historias buenas con buenos argumentos para poder crear historias en donde trascienda, no solamente por ser mujer, sino por ser un personaje que tiene otros méritos y que vive en otras fases de la vida muy diferente a la de los hombres. Entonces, de verdad, espero que esta película le vaya bien y que nos sorprendan, que tengamos una muy buena adaptación, de la cual vamos a estar hablando evidentemente después de su estreno, cuando llegue a los cines. Pero por el momento, esta es la segunda adaptación en cine de Supergirl como personaje principal, la tercera en el cine contando la película de Flash, y una nueva aparición después de la serie Supergirl y de lo que vimos en Smallville, en donde, como les digo e insisto, nos quedaron debiendo bastante del personaje, y creo que esta es una buena oportunidad para reivindicar a Kara Zor-El. Y con esto damos punto final a una nueva edición de nuestro audioblog oficial Leyendo Cristales, agradeciendo a ustedes nuevamente por su compañía. No se despeguen de la casa de Superman en Latinoamérica, la fortaleza de la soledad. Que la pasen muy bien y hasta la próxima.
Esto fue una producción de La Fortaleza de la Soledad, la casa de Superman en Latinoamérica.